Bueno, como ya saben, vamos a hablar de filtros debido a esta señal que teníamos del video pasado, que teníamos la velocidad del motor con esa cantidad de variaciones y picos, los cuales son imposibles de manejar por un controlador. Vamos a empezar básicamente en este video pues con algunos conceptos, un cálculo de velocidad por cada cierto número de tics, y vamos a ver un filtro promedio. Filtros de Kalman aún no vamos a ver, aunque sería muy interesante implementar un filtro de Kalman en Arduino, lo cual se podría hacer mucho más adelante. Espero que les guste este video y vamos a verlo. Y no olvides compartir, darle like y suscribirte. Me ayuda mucho a seguir haciendo videos así. Muchas gracias. Básicamente lo que nosotros hacemos es calcular la velocidad debido a este tiempo. Ese tiempo es el tiempo que se demora entre ranura y ranura mientras el disco va girando. Cada vez que se genera un tic se calcula este tiempo y por ende se calcula la velocidad. Entonces supongamos que este tiempo, que lo que se demora entre ranura y ranura varía. Entonces este tiempo tiene ruido. Tiene algunas variaciones. Esas variaciones me traslada ese ruido a la velocidad. Entonces lo que vamos a hacer es que no vamos a calcular este tiempo entre cada tic, sino que vamos a intentar hacerlo cada cierto número de tics. Entonces no cada uno, sino cada 3 o cada 4 tics, cada vez o cada número de tics que nosotros definamos. Primero que todo, una cosa, tenemos dos funciones, una función de interrupción que se llama void rencoder y void lencoder. Esas son las funciones que se activan al generarse tics sobre la llanta derecha o la llanta izquierda. Recuerden, cada vez que se genera una función de estas me calcula el tiempo entre tic y tic, me calcula la frecuencia y me calcula una cantidad de cosas dentro de esta función. Lo que vamos a intentar hacer es generar primero que todo unas variables que vamos a llamar C sub R y otra variable C sub L. Cuando creemos estas variables C sub R y C sub L son las variables que van a ir incrementándose dentro de la función. ¿Qué es lo que va a hacer? Estas variables, cuando se van incrementando, esto me cuenta los tics. Entonces, si esta variable llega y en un momento determinado es 1, en el otro momento es 2, entonces van 2 tics. En el otro momento determinado es 3, entonces van 3 tics. Y ya con eso yo puedo generar un if que si este contador C sub R o C sub L es igual a un número determinado, a un número que yo voy a definir como contador de tics, entonces me va a ejecutar toda la función, todo lo que debería estar dentro del void lencoder, todas las funciones que nosotros deberíamos tener acá. Entonces eso me lo va a ejecutar si este if se satisface. Y dentro del if vamos a definir las variables C sub L igual a 0, C sub R igual a 0. Listo. Y con esto tendríamos un medio filtro. Entonces vamos a probarlo, vamos a probar a ver si sí funciona. Nótese que acá le puse que contador, que cada 3 tics, ahí sí nos va a visualizar la velocidad. Y vamos a visualizar en la llanta derecha. Entonces coloquemos acá las dos llantas y miramos a ver si sí nos funciona. Listo, ahí va. Serial plotter. Si ustedes notan, esta señal de acá, miren que estos picos son demasiado pronunciados. Estos picos son demasiado pronunciados, mientras esta señal de acá abajo son unos picos mucho más acotados. Vamos a cambiarlo y no lo vamos a colocar cada 3, sino que le vamos a colocar cada 10 tics. Y revisamos nuevamente. Entonces nos vamos y revisamos. Miren esta señal, miren el ruido de esta señal comparado con el ruido de esta otra señal acá arriba. El cambio es totalmente drástico. Ven que esta señal está mucho más filtrada que esta señal que está acá arriba. Y es gracias a eso, a que estamos haciendo el cálculo de la velocidad, ya no cada número de tics acá determinado, sino cada 10 tics. Ya se implementó la parte del filtro para la llanta derecha y la llanta izquierda. Miren que aquí ya se tiene el C sub R++ y C sub L++. Igual va cuando esto alcanza el contador de tics, entonces hace nuestro cálculo.
Básicamente entonces estamos calculando ese delta de muestreo de interrupción siempre que se alcance ese número de tics determinado. Y miren, esta que tenemos acá, esta en realidad sí es la velocidad de la llanta izquierda y la velocidad de la llanta derecha que nos está graficando el sistema. Es importante notar que aún así existen unos picos, estos picos altos, quizás eso es algo de ruido que aún tenemos sobre la señal, pero vemos que se ha filtrado muchísimo el ruido que nosotros teníamos. En realidad, si ustedes lo quieren ver, esto no es un filtro. En realidad lo que estamos haciendo es que no tomamos muchas medidas. Dejamos de tomar muchísimas medidas por la estabilidad del sistema. Entonces, en realidad lo que estamos haciendo es tomar menos medidas, y entre menos medidas tomemos, entonces la medida es mucho más estable, o este promedio de vibraciones es mucho más estable. Que si es aconsejable hacerlo, pues yo diría que puede ser tal vez un poco, pero hay que complementarlo con otro filtro, un filtro más especializado. Entonces vamos a ver en estos momentos el filtro promedio. Bueno, básicamente lo que vamos a tener acá, imaginémonos que tenemos esta señal. Esa señal está dada por esta línea negra, y en esa señal se están midiendo estos datos. Tenemos estos datos A, B, C, D, E, F y G, que cada uno es un número, y esa señal tiene un ruido determinado. ¿Qué es lo que espera hacer el filtro promedio? Básicamente lo que espera hacer ese filtro es que cuando se cree la siguiente señal, por ejemplo, se registra una nueva señal por acá. Esta señal sería FG, esta digamos que es la señal H, la que va a entrar en estos momentos. Pero la idea es que esta señal H tenga en cuenta todos los datos anteriores. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a tomar el valor de H. El valor de H va a ser al promedio de las medidas anteriores: A más B más C más D más E más F más G. Y como H es una medida que acabamos de tomar, entonces H entra a aportar acá, más H. Y esto se va a dividir sobre el número de datos que tenemos, que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces sobre 8. Este va a ser mi filtro promedio, y el dato que salga de acá va a ser el nuevo valor de H. Entonces quizás ese promedio ya me da que H no es allá abajo sino acá. Entonces este sería una señal, una nueva señal sin tanto ruido. Este H básicamente está calculado con respecto a las mediciones anteriores, entonces me ayuda a que tenga menos ruido, que trate de ir un poco más con la varianza de estos datos que está acá. Entonces, para el siguiente dato que aparezca, digamos que va a aparecer un dato por acá, un dato I. Este nuevo dato que va a aparecer I viene a reemplazar el dato más viejo que se tenga acá. Va a reemplazar este dato A. Y entonces se calcula, y acá me aparece un I nuevo. Quizás ese I nuevo sea por acá. I nuevo. Y entonces aquí la señal pasa a hacer eso. Básicamente eso es lo que hace el filtro promedio. Calcula el nuevo dato con respecto a sí mismo, a la medición que acabo de tomar y a las mediciones anteriores que ha tenido básicamente de historia la señal. Vamos a tener básicamente el tamaño del vector que vamos a utilizar para hacer el promedio. En este caso va a ser con un tamaño 10. Vamos a tener un vector L donde vamos a almacenar todos los tiempos para cálculo de la velocidad de la llanta, que vamos a llamar vector L, igual un vector R que va a tener los cálculos de la llanta derecha. En el vector L, imaginémonos que se va a almacenar, bueno, aquí no tiene el tamaño de 10, pero imaginemos, el ejercicio es básicamente imaginarse lo que está acá. Entonces, imaginémonos que en la primera iteración, el vector L, esto siempre va a iniciar en 0. Entonces el vector L ya lleva mucho rato corriendo el programa, y entonces las mediciones que tiene entre tic y tic es A, B, C, D, E y F. Cuando él tiene este vector, la última posición siempre es la medida actual, la medida que se tomó en este instante de tiempo, en el último tic. Esta es la última medida. Y estas son medidas anteriores, medidas que se han tenido del pasado.
Pero entonces llega y se avanza a la siguiente iteración. Cuando se avanza a la siguiente iteración, entonces esta medida que está acá ya no nos importa, nos podemos olvidar de ella. Entonces básicamente, como va a aparecer una nueva medición, entonces hacemos un corrimiento en todo el vector. En la posición de A se guarda esta B, en la posición de B se guarda la C, así existe este corrimiento, se elimina la A. Y mire que la F, que era antes la medida actual para esta iteración, ya no es la medida actual, ya la medida actual es G para esta siguiente iteración. Entonces, este corrimiento lo hace un for. Y ya después de que se tiene esto, entonces simplemente con un for vamos a hacer recorrer cada una de estas variables. Con un for nos vamos a ir recorriéndolas una a una. Las vamos a ir sumando esta más esta más esta más esta más esta más esta y la dividimos entre el total de datos, que ya sabemos que es 10. Y con eso calculamos el tiempo, el delta tick. El delta muestreo tick, y con este delta tick calculamos frecuencia y por ende calculamos así mismo la velocidad de la llanta. Pero básicamente este es el concepto, es muy simple. Con este for, básicamente lo que vamos a hacer es que vamos a recorrerlo desde i igual a 0 hasta el tamaño original, quiere decir vamos a recorrer todo el vector, las 10 posiciones del vector, y vamos a ir guardando, a ir sumando cada una de esas posiciones en una variable que se llame media. Y vamos a ir sumando, entonces ahí lo que estamos haciendo es sumando todos los datos que tiene este vector R. Y ya después de que nosotros tengamos almacenados esos datos sobre la variable media, entonces eso lo dividimos sobre tam. Tam es el tamaño del vector. Recuerden que el tamaño del vector fue definido acá arriba como un tamaño 10. Entonces la media va a ser igual al valor que le dio de la suma sobre el tamaño. Y listo. Con eso tenemos que la media es el dato filtrado de los delta de muestreo de interrupción R, y por eso se guarda otra vez nuevamente en esta variable. Y con eso básicamente tenemos listo nuestro filtro promedio. Ya faltaría es probarlo. Bueno, vamos a empezar básicamente a revisar nuestro programa. Miren que notemos acá esa función rencoder tiene los dos filtros. Primero el filtro del tick, de los ticks, del número de ticks, que eso lo estábamos mirando con este if. Y tiene también el del filtro promedio, que es con estos for que están acá adentro y con los vectores que definimos, vector L y vector R. Este rencoder quiere decir la llanta derecha tiene los dos filtros y la llanta izquierda solo tiene por ahora el filtro de los ticks. Entonces vamos a programar nuestro Arduino y miremos a ver qué resultados nos entrega. Miren que acá puse el contador de ticks, nos va a medir la velocidad cada 20 ticks y el promedio nos va a calcular cada 10 datos. Cada 10 datos nos calcula el promedio. Cada 10 datos no, perdón. El tamaño de los datos con que hace el promedio es de 10. El cálculo de promedio cada vez que se vaya a calcular acá, quiere decir cada 20 ticks hace su promedio. Listo, entonces revisemos básicamente. Vamos a llevar esto a 100 y vamos a llevar la otra llanta también a 100. Quiere decir las dos llantas deberían tener más o menos la misma velocidad. Ahí se están moviendo y vamos a revisar con el serial plotter a ver qué sucede. Básicamente, si ustedes miran, el ruido de la señal azul es mucho menor que esta señal roja. Vean las variaciones de la señal roja. La señal roja es la que solo tiene el filtro cada 20 ticks y esta de acá sí tiene un filtro promedio. Miren que en realidad sí nos ayuda a filtrar muchísimo. Ese filtro promedio nos ayuda a eliminar mucho ruido. Vamos a hacer algo y vamos a bajarle a esto no a 20 ticks, sino que lo calcule cada 3 ticks. El contador de ticks que sea cada 3 ticks. Y revisamos a ver cómo nos va. Listo, ahí se programó. Revisamos. Miren estas señales. Ahí podemos ver que la señal roja y la señal azul, su gran diferencia. La señal azul tiene variaciones muy pequeñas, en cambio la señal roja, mire esas variaciones tan altas que tiene. Nosotros no nos podemos permitir
una señal con esta cantidad de ruido. Entonces vea que el filtro promedio sí nos ayuda y nos ayuda muchísimo a filtrar la señal. Entonces ahorita vamos a implementar sobre esta señal roja también el filtro promedio. Si ustedes ven ahí, nuestras dos señales están muy bien. Miren que las dos señales, el ruido es prácticamente el mismo. Hemos reducido en tamaños bestiales el ruido. Nótese que ahí estamos utilizando los dos filtros en conjunto. Uno que está calculando la velocidad cada 3 ticks y el otro es el filtro promedio. Pero miren que las dos señales están muy parejas y están funcionando muy bien. El ruido de esta señal ya es mucho más pequeño. Eso nos ayuda muchísimo para nosotros poder aplicarlo en un controlador. Y listo. Básicamente ahí obtuvimos lo que estábamos buscando. Y no olvides compartir, darle like y suscribirte. Me ayuda mucho a seguir haciendo videos así. Muchas gracias.